Dentro del desarrollo de la temática de la clase de resolución de conflictos, es necesario aclarar lo que es violencia. Este tema lo vamos a desarrollar de manera general y solo vamos a tocar tópicos acerca de la violencia que nos ayuden a definir la violencia y mejorar nuestro concepto acerca de ella. Empezamos con unas definiciones que tomamos del diccionario de la Real Academia Española. Dice que violencia es sacar algo fuera de su natural estado, situación o modo mediante ímpetu o fuerza. Ahora veamos la definición de agresión. Es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirle o hacerle daño. Y hay una pregunta interesante. ¿Puede haber violencia sin agresión? La respuesta es sí. Sí, hay muchos casos en los que se puede hablar de una violencia sin que incluya la agresión. Vamos a estarlo viendo más adelante la respuesta a esta pregunta. Para empezar, vamos a ver los elementos de la violencia. Los elementos de la violencia son 4: la intencionalidad, la valoración, los presupuestos y los componentes. Aquí están mencionados con una breve descripción de cada uno de ellos. En la siguiente diapositiva vamos a ver cada uno de los puntos que tienen que ver con cada uno de estos elementos y ampliarlo. En la intencionalidad vamos a estar viendo acerca de cuándo un acto violento puede convertirse en agresión y cuándo un acto violento se queda nada más en violencia sin agresión. La pregunta es entonces, ¿cuándo una violencia es agresiva? Definimos una violencia agresiva dependiendo de la intencionalidad que se tuvo al realizar el acto. El primer párrafo dice, toda intencionalidad se establece a partir de las consecuencias o finalidad del acto. Al inicio dijimos que una agresión es cuando se comete un acto de violencia para o con plena intención de matar, herir o dañar. Luego, la intencionalidad de la violencia como tal, una violencia agresiva, está en si se hirió, si se mató o se logró el objetivo de causar daño. En el segundo párrafo observamos que hay actos violentos necesarios, lícitos y correctos. Son violencia, pero no son agresión. Y los ejemplos que tenemos aquí son cuando se empuja a alguien para que no le atropelle un vehículo, o cuando se va al dentista, hay causa de dolor, hay causa de molestia, pero es necesaria esa violencia, entonces le extraen una muela. Cuando los padres, después de los 18 años, expulsan al hijo de la casa para que vaya a trabajar, para que haga su vida independiente, para que ya no sea más carga de la casa, estamos hablando de hijos que no estudian ni trabajan, ¿verdad? Cuando los padres ejercen ese acto de expulsar, puede hablarse de violencia, pero la intencionalidad no es precisamente matar, causar daño o herir. Entonces no es una violencia agresiva. Aquí entonces contestaríamos la primera pregunta. ¿Hay violencia sin agresión? Aquí tenemos estos ejemplos en el que sí se puede hablar de violencia, pero no hay agresión. El tercer párrafo dice que los actos violentos innecesarios, estos sí son considerados agresión. Y los ejemplos están: empujar por enojo ante una pregunta incómoda, sacar dientes mediante golpes, abandonar a los hijos, y hay un largo etcétera ahí. Acordémonos de que se puede hablar de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia de género. Lo importante aquí es que hay actos violentos que no son agresión y actos violentos agresivos, ¿verdad? Y ahí tenemos ejemplos acerca de eso. Hablando acerca entonces de la intencionalidad de la violencia, que es el primer elemento de lo que debemos definir como violencia. Ahora vamos a ver del segundo elemento. El segundo elemento es la valoración de la
la violencia. Como estamos haciendo diferencia entre actos violentos y actos violentos agresivos, para determinar la diferencia entre ambas cosas debemos de valorar el acto. El primer párrafo dice: la justificación y la valoración de la violencia dependen de los valores imperantes de la sociedad. Por ejemplo, en los países islámicos, la violencia es bastante normal. Puede, o se ha visto videos en internet de que agarran a un niño de 12 años, le quiebran la mano simplemente porque pasó agarrando una fruta en el mercado. Eso es un valor imperante en esa sociedad, castigar de esta manera. Aquí en Nicaragua, para no irnos tan lejos, todavía hay padres de familia que consideran que deben castigar a sus hijos con garrotes, con fajas, con la chancleta, con lo que la mamá o el papá tenga a la mano, o quizás los tíos, hasta los hermanos mayores. Y ese es un valor imperante. Hay una cultura de violencia. Entonces depende, ¿verdad? Hay algunos países en Europa, en el norte de Europa, en el que el simple sarcasmo, hablar con cierta ironía, ya es violencia. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros justificar un acto como violento nada más, o cómo vamos a valorar un acto simplemente como una violencia agresiva? Bueno, esa valoración va a depender de los valores imperantes de la sociedad. Dentro de la valoración nosotros también tenemos que tomar en cuenta las razones por las cuales se realiza ese acto violento. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores que alguien empuja a otro, lo hace caer, la otra persona al caer se puede golpear, se puede ensuciar, hay un acto violento. Ahora veamos las razones. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque estaba en media calle y venía un vehículo y entonces quise salvar su vida. Allí ese acto violento lleva una razón y una intencionalidad. Y esa valoración se va a tomar en cuenta a la hora de determinar si el acto fue un acto violento o un acto violento agresivo. Partiendo de estas razones, el acto violento va a ser definido socialmente, ¿verdad? Tomemos en cuenta, la valoración es social. Es la sociedad la que va a determinar si el acto es justificado, o perdón, si la violencia es justificada o es una violencia agresiva. Pasamos a otro tema y hablamos de los presupuestos. Dentro de los presupuestos vamos a hablar de 4 puntos. Aquí en pantalla tenemos solamente el primero, que son las formas y tipos de la violencia. El segundo punto serán las condiciones sociales y de personalidad. El tercero serán las características histórico-sociales. Y el cuarto punto serán los límites inciertos de la violencia. El primer presupuesto que tenemos en pantalla es la forma y tipo de la violencia. Pero este tema lo vamos a ampliar en la siguiente clase, ¿verdad? Así que lo vamos a pasar, solo lo leemos y pasamos al siguiente presupuesto, porque este va a ser desarrollado en la siguiente clase. El segundo presupuesto de la violencia es la apertura. Las personas podemos ser o no podemos ser agresivos, pero esa agresividad en cada cual depende de las condiciones históricas y sociales en las cuales la persona se encuentra. Y no solamente del ambiente en el que está viviendo y desarrollándose, sino también de cómo esté configurada su personalidad. Entonces son 2 aspectos. Un aspecto social, que me puede inducir o me puede dar una apertura a la violencia, pero también un aspecto psicológico, ¿verdad? Ya sabemos que la personalidad antisocial, tal como lo define el DSM-5, es una personalidad que tiende a la violencia de cualquier manera. Pero no significa que porque una persona tenga una personalidad antisocial sea realmente violento. La manera en que se educa a las personas con psicopatía también puede determinar si esta persona reacciona con violencia agresiva o no. Se sabe de casos de personas con psicopatía genética, heredada, con personalidad antisocial,
que la manera en que fueran educados les llevó a controlar su misma personalidad y sacar provecho de las cualidades de su personalidad. Así que no necesariamente pues la apertura a la violencia conlleva a actos violentos. Hay personas que viven en zonas, hablando de lo social, en zonas muy peligrosas, en zonas muy violentas, y no necesariamente estas personas desarrollan un carácter violento. Otras personas que son muy pacíficas, el ambiente les obliga, quizá, dicen ellos, a defenderse y entonces participan de una violencia agresiva. Entonces, el segundo presupuesto indica que tanto el ambiente en el que se vive como las características de personalidad del individuo determinan la apertura de esa persona a la violencia. El tercer presupuesto de la violencia es que ésta tiene un carácter sociohistórico y cultural. Esta imagen que está ilustrando el tercer presupuesto es algo bastante común escucharlo hoy en las charlas contra la violencia de la mujer o hacia la mujer. Se ha establecido que la violencia contra la mujer ya es algo histórico, que debe de romperse, que debe ya de darse por terminado. Pero que esto no es nuevo, esto no es un asunto de una característica de esta era social, sino que desde las épocas antiguas las mujeres han sufrido violencia de parte de los hombres. Dice el párrafo que tenemos acá que el estudio de la violencia no puede realizarse solo analizando el hecho concreto, sino que también importan sus antecedentes, predisponentes y desencadenantes, tanto sociohistóricos como culturales. Entonces, un acto violento no se estudia solamente por lo que ocurrió. La mujer mató al esposo porque el esposo le hizo esto, o el esposo mató a la mujer, o la golpeó, o llegó borracho y maltrató a los hijos, o el jefe es demasiado áspero y entonces el empleado se le volteó y esos son actos concretos, los momentos, ¿verdad? Como lo hemos venido diciendo, cuál es la intencionalidad, cuál es la razón, ¿verdad? Y cómo se puede valorar el acto concreto, sino que ahora el tercer presupuesto de la violencia nos está indicando que hay antecedentes familiares, comunitarios, sociales, culturales, que hacen que los actos violentos se produzcan. Entonces, nosotros no solamente vamos a ver que la esposa mató al marido porque tal y tal cosa como hecho concreto, sino un antecedente comunitario. ¿Cómo es la comunidad en el entorno donde se dio la violencia o estas personas vienen de otra comunidad? Si vienen de otra comunidad, ¿cómo es allá? Y no solamente en lo comunitario, sino en lo social. Toda la comunidad es así, es solamente un sector. La cultura del país promueve este tipo de actos. El acto violento entonces debe estudiarse desde una perspectiva social, histórica y cultural. El cuarto presupuesto y el último de la violencia es que la violencia tiene límites inciertos. Es una espiral que empieza como un huracán, ¿verdad? El huracán empieza siendo un pequeño soplido, pero si los vientos aumentan, si las condiciones atmosféricas lo permiten y si hay condiciones de otro estilo que permitan que el huracán se fortalezca, ese huracán pasará a grado 1, grado 2, grado 3. No manejo mucho esto de las condiciones atmosféricas ni de las categorías de los huracanes, pero es un ejemplo que nos puede ayudar con respecto a la violencia. En la imagen que tenemos en pantalla, la violencia puede empezar con un simple chantaje, puede seguir con una mentira, puede dar inicio con que alguien ignore a otro, los celos, las ofensas, y así sucesivamente esto puede ir creciendo si se repite y se repite constantemente. Una cosa llevará a la otra hasta que puede llevar a la muerte.
A esto es lo que se le llama que la violencia tiene límites inciertos. Dice el párrafo que tenemos acá, en determinadas circunstancias la violencia puede incrementarse, tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Qué significa un crecimiento cualitativo? Antes las ofensas eran con malas palabras. Luego, en calidad, que eso es lo que significa la palabra cualitativo, en calidad, una persona no solamente ya ofende con mala palabra, es que sos una, sino que puede utilizar la burla, puede utilizar el sarcasmo, puede utilizar las indirectas, las chifletas, y eso va creando un crecimiento cualitativo y de este punto puede pasar a un crecimiento cualitativo mayor en el que se reúnen con otras personas para que entre todos hacer lo que hoy pues está de moda decir, hacerle bullying a esa otra persona y esto va creciendo de manera cualitativa. En términos cuantitativos, pues puede empezar con una mala palabra, puede empezar con un escupitazo, seguir con una bofetada, un golpe a puño cerrado, utilizar alguna herramienta contundente, por ejemplo un palo, u otra herramienta para golpear e incluso llegar hasta herramientas cortopunzantes. Entonces ahí puede haber un crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo. El último párrafo dice, las secuelas de las cadenas de injusticia pueden transmitirse generacionalmente. Es necesario cortar esa cadena. Es bueno que hagamos una reflexión sobre este último párrafo. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que una injusticia no puede ser castigada con otra injusticia. Por ejemplo, alguien se quiere quedar con mi casa. Yo soy el dueño de la casa, yo tengo los papeles de la casa, pero aquel está alegando derechos que no tiene. Sin embargo, me ha llevado a los juzgados. Y yo tengo que defender mi propiedad ante alguien que me la quiere usurpar. Ahí hay una violencia, quizá una violencia cualitativa. No hemos llegado a los golpes, una violencia cuantitativa. Pero ¿qué pasaría si yo como dueño de la casa, enfrentando el juicio, mando a contratar a alguien, ¿verdad?, para que por debajera le dé cierta cantidad de dinero para que ella no siga molestando? Total, lo que quiere parece que es algo de dinero. ¿Qué estoy ahí haciendo? Estoy tratando una injusticia con otra injusticia. Hay un soborno, hay un chantaje económico, o cualquier otro tipo de situación que haga yo como injusta o como contra la ley, y aquella otra persona puede devolverme otra injusticia y luego yo, hablando de el espiral de la violencia, cuando aquella otra persona, en vez de reaccionar como yo esperaba, me sigue chantajeando y me sigue sobornando sobre lo mismo, esto puede subir, ¿verdad?, en, en una calidad de violencia o en una cantidad de violencia. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice que debemos de cortar las injusticias. Sencillamente me voy a defender, pero sin cometer otra injusticia sobre la injusticia que estoy sufriendo. Es bastante difícil, ¿verdad?, quedarse callado ante un insulto. Es bastante difícil decirle a mis hijos, ya no se junten con esa persona, apártense de ellos, pero no le devuelvas las palabras, no le devuelvas los golpes. Es bastante difícil porque las otras personas terminan pensando que uno es débil, que uno es un cobarde y ellos quieren incrementar. Pero la idea de fondo es cortar la cadena de injusticias. Y eso es lo que quiere decir el último párrafo. Las secuelas de las cadenas de injusticia pueden transmitirse generacionalmente. Es necesario cortar esa cadena. Se ha sabido de casos de familias de hasta tercera y cuarta generación que están peleando entre sí y ya los tataranietos ya no saben siquiera cuál fue el origen del pleito, simplemente saben que son enemigos históricamente. Esa es la transmisión generacional de la violencia que es innecesaria.
¿Cómo se puede cortar esa cadena de injusticia? Sencillamente no devolviendo mal por mal, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos ultrajan. Ese es el método bíblico, ¿verdad? Cortar la cadena de injusticias. Pasamos a otro punto de las definiciones y conceptos de lo que es la violencia y vamos a hablar de sus componentes. Entre los componentes tenemos 4. El primero que tenemos aquí es la estructura, el segundo la marca personal, el tercero el contexto posibilitador y el cuarto es la historia personal de cada individuo. Leamos rápidamente, dice que la estructura formal del acto puede ser que sea una violencia final, o bien que sea una violencia instrumental. La violencia final es cuando el daño, la muerte o el herir a la persona es el objetivo final. La violencia es eso. Sencillamente quiero dañar, quiero golpear, quiero dar muerte. La violencia instrumental es cuando el acto se realiza como un medio para lograr un fin. Por ejemplo, los actos terroristas o del narcotráfico para enviar un mensaje a sus adversarios. En cuanto al segundo componente, estamos hablando de la forma personal del acto. A eso se refiere a la marca o sello propio de quien ejecuta el acto violento. Hay quienes lo hacen con saña, hay quienes lo hacen con temor, hay quienes lo hacen con placer sádico, hay quienes lo hacen por enojo, y hay una marca, es decir, las personas hacen las cosas a su manera. Y este es un componente del acto violento. Por ejemplo, hay quienes mienten y tras una mentira agregan otra y otra, pero hay quienes mienten y después dicen, no, lo siento, me lo inventé. Pero piden disculpas hasta después que hayan hecho el acto o que se haya consumado el daño que ellos querían verificar. Esa es una marca, es decir, es el estilo, es la manera de hacer las cosas. El componente número 3 es el contexto posibilitador. Esto se refiere a los factores individuales, relacionales, comunitarios, sociales y temporales que permiten o que facilitan los actos violentos. Entonces, dijimos en una de las diapositivas anteriores que un acto facilitador de la violencia puede ser que yo padezca de una personalidad antisocial. Y entre paréntesis, antisocial estamos hablando desde el punto de vista del DSM-5, no como hablan algunas personas que antisocial es el que no quiere relacionarse con nadie, le dicen antisocial al que no quiere ir a una fiesta, le dicen antisocial al que está calladito en una esquina. Eso no en el sentido común, ¿verdad? Sino en un sentido psicológico, en un sentido psiquiátrico. Una persona con una personalidad antisocial tiene ese contexto posibilitador como factor individual. Hay un factor relacional. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Un grupo de amigas que están reunidas en una mesa por algún tipo de juego hace que una de ellas haga algo que ella no está acostumbrada a hacer. Porque esta joven que no está acostumbrada a hacer algo como lo que le piden lo hace? ¿Por qué? Porque hay un contexto posibilitador. La influencia de las amigas, la presión social, etcétera, pueden hacer que esta muchacha que nunca había cometido un acto como el que le piden lo haga. Ahí está el contexto posibilitador relacional. El comunitario y el social tiene que ver con el ambiente en el que se vive, ¿verdad? Si yo me estoy relacionando con amigos pandilleros, probablemente al final termine cometiendo algún delito junto con ellos, sencillamente por placer o por sentirme protegido por ellos o por alguna razón. Ahí hay otro contexto posibilitador. Tenemos el factor temporal también. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, los casos en los que ha habido protestas en las calles. Las protestas no son siempre. Las protestas son en un determinado momento y causados por alguna situación temporal. Y hay algunas personas que cuando están en medio de estas protestas y surgen ciertos actos violentos, participan de ellos de manera temporal. No significa que lo hagan siempre.
Ahí estamos entonces con ejemplos de los factores individuales, relacionales, comunitarios, sociales y temporales que posibilitan los actos violentos. El cuarto componente del acto violento es la historia personal del individuo. Y volvemos a caer con el caso de la persona con una personalidad antisocial. Dice el texto que tenemos al frente, cualquier factor que aumente la actividad o reactividad del tallo cerebral, como por ejemplo el estrés postraumático o crónico, o que disminuya la capacidad moderadora de las áreas límbicas o corticales, por ejemplo el abandono, el alcohol, aumentará la agresividad e impulsividad del individuo y su capacidad para exhibir violencia. Por ejemplo, estos ejemplos son no generales, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay personas que cuando toman licor no son violentos, más bien se acuestan a dormir. Y hay otras personas que cuando sufren después estrés postraumático no necesariamente reaccionan con violencia. Puede ser al contrario, se deprimen, se alejan, ¿verdad? Así que estas son causas personales de un determinado individuo y no precisamente va a ser así con todos. Las predisposiciones biológicas a la violencia son también modificables mediante esfuerzos educativos que desarrollan la corteza cerebral. Estos esfuerzos educativos de los que habla este segundo párrafo se refieren más bien a las técnicas del conductismo. En cuanto a los niveles de relaciones, ya entramos a un tema diferente. Vamos a repetir un poco lo que ya se ha estado diciendo, ¿verdad? Hay un nivel de relacional, hay un nivel comunitario, hay un nivel social, hay un nivel histórico. Las relaciones escolares, familiares y laborales hacen que una persona sea propensa a hacer violencia o no. El medio es capaz de volver al individuo en un ser más violento o regular su conducta al configurar su comportamiento y sus experiencias. En lo comunitario, tenemos un ejemplo ahí del cambio continuo de domicilio, la heterogeneidad de los ingresos, la densidad de población y las comunidades consideradas en alto riesgo están asociadas a un tipo de violencia. Vamos a tratar de dar algún tipo de explicación respecto a esto. Cambio continuo de domicilio. Puede ser el caso de que los habitantes de un lugar, cuando miran a alguien nuevo que no conocen, tratan de aprovecharse de esa persona. Y estar cambiando de domicilio a cada rato vuelve a la persona un poco más arisca. Entonces cuando llega a un nuevo lugar y piensa que lo pueden atacar, la persona se vuelve violenta. Por razones de defensa quizá, pero llega a los niveles de violencia. Eso se mira también cuando hay los turistas, ¿verdad? Llegan a un país. La característica propia de un turista es que anda viendo todo, camina despacio, observa todo, se va dando vuelta y son personas fáciles de ser atacadas por delincuentes. A eso es un ejemplo de cambio de domicilio, ¿verdad? La heterogeneidad de los ingresos. Esto tiene que ver un poquito con la violencia de género. Haciendo un ejemplo, ¿verdad? No es el único, hay otros ejemplos, pero en cuanto a que el varón gana más que la mujer, puede dar lugar a que el varón humille a la mujer. Y en caso contrario, igual pasa. Es increíble cómo la mujer también reacciona de la misma manera cuando gana un poco más que el hombre. Y esta heterogeneidad, es decir, esta diferencia de ingresos salariales en una pareja puede también ser causa de violencia. Lo mismo ocurre cuando dos personas en una empresa, en una institución, tienen el mismo cargo pero ganan con cierta diferencia considerable, ¿no? Y entonces aquella persona que hace el mismo trabajo que esta otra se va a sentir mal porque su compañero o su amigo está ganando más que él en el mismo puesto y con las mismas obligaciones. Y esto se da en el caso más comúnmente con las mujeres, ¿verdad? Siempre hablando de la violencia de género, las mujeres normalmente ganan menos
Y ese es un acto de violencia, aunque están haciendo el mismo trabajo y en el mismo puesto, ganan menos y un poquito de discriminación, ¿no? Y esto es causa de violencia a nivel comunitario. La densidad de población implica que entre más gente haya en un lugar, más probabilidad hay de violencia, ¿verdad? Y las comunidades consideradas en alto riesgo, por ejemplo aquí algunos barrios como Reparto Chic, el Georgino Andrade, el Dimitro, son sectores conocidos como de alto riesgo. Ah, obviamente esos lugares tienen un nivel de relaciones en el que la violencia es la práctica común. También hay lazos de parentesco y ascendencia. Ha de ser prioritario la búsqueda de una solución verdadera para la violencia en estos casos. El tercer nivel de violencia, o perdón, de relaciones en la violencia es el nivel social. Entre las condiciones que desencadenan la violencia está la disparidad socioeconómica, la institucionalidad de la violencia, haciéndola ver como normal. El abuso del poder también es a nivel social un desencadenante de violencia. Y por último tenemos un nivel histórico. Obviamente la manera en que se ejercía la violencia en la Edad Media, que era una sociedad bastante cruel, es diferente a los niveles de violencia hoy, ok, dependiendo de los sectores de los que estamos hablando. Quizá hay ambientes como por ejemplo el narcotráfico o ambientes de rencilla política con los atentados terroristas que quizá igualen la agresividad y el daño con la que se actuaba en la época de la Edad Media. Pero hay ciertas variantes y entonces el tiempo específico en el cual se ejecuta un acto de violencia resulta importante para su análisis, ya que toma en cuenta también las motivaciones históricas, los grupos o los colectivos para efectuar actos de violencia. Muchas gracias.